La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Gracias, seguidores de APAC TV, por continuar con nosotros en esta jornada por el derecho a la comunicación. Como anunciábamos, tenemos ya en APAC TV, en La Tulpa, en este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural, a Jacqueline Gallegos de Afrocomunicaciones. Vamos a conversar con Jacqueline qué son las acciones afirmativas que ya con los anteriores invitados mencionaron y algo desarrollaron, pero con Jacqueline vamos a profundizar este tema. Alichichimashi, buenas tardes, bienvenida a La Tulpa, Jackie. Hola, buenas tardes, qué gusto estar aquí en La Tulpa, extenderles un fuerte abrazo a todos quienes hacen APAC TV. Muchísimas gracias por toda esta jornada de entender el derecho a la comunicación. Contarles que por situaciones de trabajo y demás, estoy aquí por fuera, un poquito mal conectada, pero qué gusto poder estar con ustedes. Sepan que posiblemente se mueve por ahí la cámara y demás, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias, a este Jackie, más bien gracias. Y esos somos los medios de comunicación comunitarios. Así, descomplicados, Jackie, y los seguidores de APAC TV conocen cómo trabajamos. Entramos en materia, Jackie. Hablábamos de las acciones afirmativas. ¿Qué son? A ver, las acciones afirmativas son, en el marco general, no solamente de la comunicación, el reconocimiento histórico de que los pueblos, en este caso en el Ecuador, como lo dice nuestra constituyente, afroecuatoriano, el pueblo originario o indígenas, o el pueblo montubio, son, por la historia y por toda esta carga de haber sido excluidos, tengan un tratamiento diferenciado donde puedan estar, ojalá algún momento en la sociedad, en el Estado ecuatoriano, las mismas condiciones que los demás y las demás. En ese aspecto, decimos que hay unas políticas direccionadas a que esos pueblos que históricamente han sido excluidos de su desarrollo, excluidos y que no se ha podido permitir su completo desarrollo, puedan tener acceso de una manera diferenciada al Estado para que sus condiciones cambien. Creo que así más o menos en general podríamos decir lo que pensamos es las acciones afirmativas. Jackie, en este tratamiento diferenciado no viene a constituirse un privilegio, sino más bien un derecho. Claro, porque lo que se reconoce dentro de la historia es que estos pueblos han sido dejados a un lado, que no han tenido la garantía de acceder a los derechos como el resto de la población ecuatoriana. Entonces se convierte efectivamente en un derecho, ¿no? Un derecho que tampoco es que el Estado de buena gana ha reconocido y ha dicho vamos a no sé, reconocer el trabajo que no se le ha reconocido y que se le ha impedido por toda esta carga colonial, histórica a los pueblos. No, ha sido fruto de las luchas de los pueblos, es fruto del trabajo de hacerle entender al Estado como el nuestro, que es un Estado colonial, donde efectivamente la historia decía que habían unos con privilegios, ¿verdad? Y otros que no estábamos y que eran justamente los pueblos a los que estoy haciendo alusión, pueblo afroecuatoriano, pueblo indígena, el pueblo montubio, y también la clase económica que en el país siempre ha estado como al margen, ¿no? Porque también resulta ser que también somos no solamente un Estado colonial, también somos un Estado clasista, ¿no? Donde dejamos por fuera de este gran conglomerado los derechos de muchos por no tener acceso a estos privilegios de los que he hecho alusión, ¿no? Entonces todavía seguimos justamente en esa búsqueda
de tener un equilibrio y de tener también el acceso y oportunidades para todos en las mismas condiciones. Pero habrá que sanar lo anterior, ¿no? Estar en esas condiciones, ojalá algún rato. Y estas luchas, esta búsqueda del reconocimiento de derechos, ¿ha dado resultados en el pueblo afroecuatoriano? ¿Y por qué están reclamando en relación a la comunicación este derecho? Por supuesto que sí, yo creo que no como quisiéramos, ha sido lento, ¿verdad? Creemos que podría ser mucho mejor si se entendiera que vivimos en un estado racista, donde se ha excluido al pueblo afroecuatoriano por su ascendencia y su descendencia. Entonces, ha sido esas luchas, ¿no? Para que nosotros estemos reconocidos en 1998 como pueblo, recién, hasta 1998 en el país, eran fruto y es fruto del levantamiento de las exigencias del pueblo, ¿no? En ese marco, para nosotros, el derecho, el poder acceder no solamente a la comunicación, sino a muchísimos otros derechos en el país, sigue siendo una apuesta de lucha, ¿no? Primero, por entender que por toda esa carga que estamos diciendo histórica, se la ha dejado fuera de un derecho tan fundamental como es la comunicación. Por lo tanto, estamos exigiendo que los pueblos, los sujetos de derechos, quiero decir, estos hombres, mujeres, negros, afrodescendientes, puedan con sus propias voces no solamente estar, sino producir, crear sus contenidos, para que de esa manera también podamos aportar a la creación de este Estado intercultural, que le hacemos una apuesta, ¿no? De entendernos diversos, pero también partes, todos y todas, ¿no? Las acciones afirmativas en la comunicación, por decir, ¿tienen ustedes, el pueblo afrodescendiente, tienen concesionadas frecuencias de radio, frecuencias de televisión? ¿Cómo están trabajando ustedes para ejercer el derecho a la comunicación? ¿El Estado ha garantizado este derecho? No, Jimena, contarles a todos, todas, que en el Ecuador lo que conocemos es que no existe una adjudicación directa al pueblo afroecuatoriano, no existe una adjudicación no solo no directa, sino tampoco en concursos al pueblo afroecuatoriano para acceder al espectro radioeléctrico. Por lo tanto, los afroecuatorianos estamos relegados de ese derecho. Sin embargo, no hemos dejado de estar pendientes de poder seguir gestionando. En este último concurso hemos participado en las comunidades muchísimos, con todas las dificultades que implicó que en plena pandemia se llame a un concurso donde justamente donde están nuestros pueblos, donde están las comunidades, no tengan el acceso y la garantía real de que pueda ir un técnico para hacer un estudio, por ejemplo, porque recuerden que hasta mayo que sale el concurso, estaba impedido, por ejemplo, de Quito, no podíamos ir a las confinados. Estábamos confinados, y esto impidió que muchísimos de los hermanos, hermanas en los territorios pierdan nuevamente esta oportunidad, por lo que podemos decir, Jimena, a ciencia cierta, que el Estado no garantiza este derecho para el pueblo afroecuatoriano, que es el acceso al espectro radioeléctrico. Jackie, ¿cree que fue intencional esto? Ya en el Ecuador no sabemos, ¿no? Habría que estar ahí pensando, pero nosotros creemos que lo mismo que pasó en el primer concurso, que fue justamente una coyuntura electoral, justamente, pero ahora con un agravante muchísimo mayor. Estábamos hablando de la vida, de la salud del pueblo ecuatoriano, y en medio de eso se llama un concurso sin tomar en cuenta, sin tener las garantías de que efectivamente los territorios, los pueblos puedan acceder a este derecho. Ahora el presidente Guillermo Lasso ha enviado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley, ¿no? De libre expresión y comunicación. En cuanto a las acciones afirmativas, ¿se contempla en este proyecto de ley? ¿No se contemplan? ¿Qué establece este proyecto? Este es un proyecto direccionado a las grandes privatizaciones del derecho a la comunicación, quiero decir, a los privados, detrás de esta garantía a la derecho a poder
hablar, el derecho a la libre expresión, también detrás de eso hay una gran vulneración de derechos. Quiero decir, ¿quiénes tienen acceso a tener la libre expresión cuando no tenemos acceso a justamente todo el espectro radioeléctrico? Cuando el 66% está en manos de privados, ¿cómo podríamos decir nosotros que estamos garantizando la democratización de la ni la comunicación, democratización, ¿no? Pero ni siquiera ese derecho que están defendiendo muchísimo los privados, que es la libertad de expresión? Entonces, ¿quién tiene realmente la libertad de expresión? Es quienes ostentan y quienes tienen los medios, pero no somos nosotros. Quiero decir, el pueblo afroecuatoriano no estaría ni encajaría en esa ley. Y por otro lado, estamos creyendo que se equivoca cuando hablamos de ley. El ejemplo más claro, yo creo que fue justamente de que teníamos que hablar ahora, mira lo que acabó de pasar con este programa en un canal incautado. Quiero decir, nosotros hemos presentado más de una vez la oportunidad de tener un proyecto espacio en los medios públicos, en un espacio en los medios públicos e incautados. No se nos ha permitido, pero se le permite a cierta élite, ¿no? Pero mira, buena hora, diría yo, que lo que nos permitió es decir, ¿es realmente la libertad de expresión un escudo para que todos puedan hacer y deshacer sin tener una regulación? Sin decir que ellos se van a autorregular. ¿Cómo podrías autorregularte cuando en el país todavía no existe unas mismas condiciones para todos, donde todavía tenemos este racismo tan arraigado, esta discriminación tan arraigada y que está naturalizado dentro de los que hacemos la comunicación, dentro de estas industrias de comunicación? Se es necesario e importantísima que no se crea que solamente tienes que tener el acceso y garantizar la libertad de expresión. Tiene que existir una regulación, y el ejemplo de eso es lo que ahora estamos discutiendo todos los ecuatorianos a partir de este programa del día domingo, ¿no? Jackie, me queda algo. ¿Cuál fue el motivo, el argumento que les dieron los medios públicos, los medios incautados, para que no tengan ustedes el espacio que solicitaron? ¿Qué les dijeron? Que estaría en revisión. Hasta ahora. Que entraría en revisión. Lo hicimos desde 2016. Yo te quiero comentar y comentarles a todos y todas que nosotros tenemos un espacio aquí en un medio público que es el único en toda la ciudad y en toda la provincia producido por mujeres negras. El único. Entonces, imagínate cómo es de fuerte, primero porque aquí pasa todo por ese comadrazgo, por ese elitismo. Quienes tienen el poder de los medios de comunicación son los que ponen a su gente. Y seguramente el pueblo afroecuatoriano no somos parte de ese círculo, por lo tanto estamos fuera. Pero sí ecuatorianos, no parte de ese círculo, pero sí ecuatorianos con derechos. Jackie, estuvo en parte de la comisión donde revisaron, estuvieron analizando la ley que envió Lasso. ¿Qué impresión tuvo, Jackie? ¿Qué espera de los asambleístas que revisaron esta propuesta de la comisión? A ver, estamos esperando que en la comisión sea una comisión que pueda garantizar efectivamente los derechos colectivos, ¿no? Yo creo que con pinzas tomar que los que representan esta comisión es tan importante que puedan entender todo el ejercicio de la comunicación en un derecho. Quiero decir, no estamos hablando aquí de unos privilegios, estamos hablando de un derecho fundamental dentro del desarrollo de las comunidades, de los pueblos, del país. Entonces, este podría ser uno de los mayores logros, si queremos, yo siempre les digo, tan importante será la comunicación, que es el primer proyecto de ley enviado de cualquier gobierno que entra a gobernar. Así de importante es para nosotros también. Es que la palabra es poder, ¿no? La comunicación es poder. Y toda la carga de sentidos que viene haciendo, ¿no? Y cómo eso también influye sobre nuestras sociedades, sobre su opinión, sobre la percepción que tienen de las cosas, que es trabajado desde los medios de comunicación y desde los comunicadores que la hacen, pero también de estas grandes corporaciones que se deben a unos intereses particulares. Entonces yo creo que ahí hay una apuesta que ojalá se pueda entender la comunicación como un derecho, no como un privilegio.
La comunicación es un derecho de todos y de todas. Y por lo tanto, como es un derecho que no se puede acceder, donde no hay la misma oportunidad para todos, necesita ser regulado. Y como necesita ser regulado también para su ejercicio y para abonar al crecimiento de una sociedad más democrática, donde podamos, pero ¿qué decimos con democrático? Porque decimos, sí, queremos que seamos más democráticos, pero ¿cuál es la práctica de la democracia? Es que las otras voces estén presentes, que esos otros que han sido excluidamente, sistemáticamente excluidos, puedan ser parte. Entonces no podemos hablar de una garantía a la comunicación, no podemos hablar de una democratización de la comunicación cuando nos siguen faltando nuestros hermanos y hermanas en esos espacios con el derecho al acceso. Entonces, por lo tanto, creemos que es deber del Estado, de las instituciones, de los gobiernos que tienen a mando esto, regularlo, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacer una repartición y no todo el mundo tiene acceso. ¿Cómo vamos a garantizar ese derecho a todos y todas? Sobre todo a estos que históricamente, como hemos hablado de las acciones afirmativas, a estos pueblos, a estas nacionalidades, pueblo montubio, pueblo afroecuatoriano, pueblo indígena, han sido históricamente relegados de este derecho. ¿Cómo va a ser el Estado para garantizar efectivamente este derecho a la comunicación? Jackie, me parece que con lo que dijo de que espera que entiendan los asambleístas, los que analizaron, los que revisaron, estuvieron en la comisión, la ley propuesta por Guillermo Lasso, espera que entiendan que la comunicación es un derecho para todos los ecuatorianos. Pero ¿cuál fue la percepción? ¿Entendieron? ¿No entendieron cuando revisaron y cuando estuvo presente Jackie en esa comisión, en esa mesa de revisión? Mira, nos llamaron justamente como esta parte de los medios, del frente de medios comunitarios, ¿no? Aquellos que venimos defendiendo esta comunicación como un derecho desde nosotros, desde los comunes, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, después de nosotros tendría que venir los otros sectores. Entonces, ahí tenemos nosotros nuestras dudas porque no se ha logrado, después de años de debate, llegar a consensuar en un país como el nuestro y que se pueda legislar a favor de una democratización y de un derecho. Entonces, sí creemos, el sabor que me deja a mí es que esperamos que quienes son parte de esta comisión, porque esta comisión está hablando sobre los derechos colectivos, pero también de los derechos humanos y de la interculturalidad, puedan entender que históricamente ha habido todas estas formas discriminatorias que no ha permitido a los pueblos acceder a este derecho de la comunicación. Entonces, mi impresión, yo te diría que me quedo ahí siempre con esa insatisfacción de tomar medidas radicales sobre la marcha. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para garantizar el acceso a los pueblos, a las comunidades, a las colectivas, pero también cómo vamos a hacer, cómo vamos a parar esta arremetida también desde el otro lado? Porque quiero decir, ¿cómo vamos a garantizar efectivamente que los pueblos, que el pueblo afroecuatoriano tenga por lo menos el acceso mínimo a un derecho como la comunicación? Si no se dan estas acciones afirmativas, si se aprueba esta ley sin tomar en cuenta los derechos colectivos, la interculturalidad que hablabas, que vivimos en un estado plurinacional, si no se da esto, ¿cómo? ¿Cómo se va a garantizar ese derecho desde los colectivos, desde las organizaciones, desde las comunidades? Si no lo van a garantizar ellos, seguramente nosotros seguiremos en pie de exigencia, ¿no? De exigibilidad de este derecho a la comunicación. Yo creo que en este aspecto ya es muy pertinente que los pueblos puedan tener sus iniciativas propias también, que podamos tener nuestros medios, que son importantes incluso para el desarrollo y el crecimiento y la sostenibilidad de nuestras culturas, tener nuestros medios también, y también por ese quehacer intercultural, plurinacional, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que va a haber una apuesta desde nosotras, desde el pueblo afroecuatoriano, le hemos dicho, desde la organización de su tercer Congreso Nacional. En septiembre del año pasado hemos dicho, le apostamos a la necesidad de que se le garantice al pueblo afroecuatoriano el acceso a este derecho, y nos mantendremos no solamente vigilantes, sino exigiendo que así sea. Exigir el derecho. Muchas gracias, Jackie Gallegos, de
Afrocomunicaciones, hablando sobre las acciones afirmativas y el derecho a la comunicación. Un mensaje final para los ecuatorianos en relación al tema, el derecho a la comunicación. Solo dejar ahí en la mente que la comunicación no es un privilegio, la comunicación es un derecho. Por lo tanto, y es un derecho común, indispensable para el desarrollo de sus pueblos. Por lo tanto, creemos que debemos seguir peleando, debemos seguir exigiendo por este derecho de los pueblos. Nuevamente, Jackie, gracias. En otra oportunidad estaremos en La Tulpa, en este espacio de diálogo intergeneracional e intercultural, propicio para conversar, para conocer la diversidad de pensamientos en diferentes temas que circundan en nuestros territorios. Muchas gracias. Enseguida estaremos con Apauqui Castro, ex dirigente de comunicación de la CONAIE. El tema que vamos a tratar con Apauqui es el derecho a la comunicación de pueblos y nacionalidades. Gracias por seguir con APAC TV y APAC Otavalo en YouTube. Ya volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.